Porque son las 9 de la noche, porque han llegado puntuales una vez más a nuestra cita y sobre todo porque por fin ya viene llegando. Enhorabuena, muchas gracias y bienvenidos a otros Raíces y Recuerdos. Esta noche, el principio del fin del castrismo. Porque, señores, hay que decirlo, lo mejor está por llegar. Benditos sean los labios de mi abuela, dejándome el pasado en los oídos. Ernesto Díaz Rodríguez, de Alfa 66, le pedían 40 años, pasó 20 y tantos en la cárcel. Francisco García, con 17 años, lo mandaron a un campo de trabajo forzado. Anoche estábamos hablando con ellos, hoy seguimos hablando con ellos. Y anoche nos quedamos hablando con el señor Ernesto si había posibilidad, en el día después, cuando el país se reconstruya, cuando empiece a costurar sus heridas, porque tiene que cicatrizar el país en algún momento sus heridas, si se podía seguir confiando en el discurso tradicional de los políticos, en el discurso tradicional de los curas o de los líderes de opinión que el país ha tenido o debería de haber tenido. Nos quedamos con eso. ¿Usted confiaría? El problema es que en una democracia, en una sociedad libre, todos los ciudadanos tenemos un cargo, ocupamos una posición, y es la posición de ciudadanos. Y como tales, estamos llamados a fiscalizar, a emplazar, a retar y a vigilar también a los gobernantes que tenemos. Pero los cubanos no tienen entrenamiento, los cubanos de la isla no tienen entrenamiento. Y hay que los que estamos en el entrenarlos exilio en eso. tenemos que entrenarlos todavía todos los días. Y es que en el exilio no lo hacemos, lo tenemos que aprender. Y tenemos que enseñarle a nuestra gente que un gobierno honrado, un gobierno decente, no cae del cielo. Es el fruto, es la consecuencia de ciudadanos involucrados en su comunidad, luchando por tener un buen gobierno y una comunidad mejor. Ernesto ha tocado un punto que yo quisiera que respondieran con toda sinceridad. Él dijo, en el exilio no lo hacemos. En el caso de ustedes han encontrado a veces que cuando hablan de su tema, usted de la cárcel, usted del UMAP, alguna gente ha dicho, ya, pasemos de eso. Sí, desgraciadamente sí. ¿Y de qué le da ganas a usted de hacer cuando le dicen, ya? Bueno, figúrate, eso es una cosa que a uno le parece ilógico y a veces le parece sueño. Lo que, efectivamente, aquí hay personas que no quieren que esto se hable. Yo no logro entender Además, qué cosa más rara, en un país destinado y diseñado por Dios para celebrar la vida, porque no hay gente más vitalista que los cubanos, que inventamos una fiesta con una lata y un palo y que nos haya tocado esto, Camilo. ¿no? O nosotros nos buscamos esta suerte, ¿no? ¿Qué pasó? No creo que nos lo hayamos buscado. No creo que nos merecíamos esto, de verdad. Dígame, Ernesto. Decía Méndez de Arcés que los pueblos, cuando olvidan sus virtudes, llevan en sus vicios su tirano. Bueno, mi próxima pregunta y con la que cerramos este segmento de la entrevista tiene que ver con eso. Aún con todo lo que ustedes han padecido, aún con todo lo que ustedes han vivido, ¿creen que se puede seguir confiando en el ser humano, que se puede seguir confiando en el cubano, incluso de aquí, de allá y de acullá? Yo estoy absolutamente convencido que sí. Yo no me siento defraudado de los políticos porque nunca he dependido de los políticos para luchar por la libertad de Cuba. Considero que la libertad de Cuba es un compromiso que nos corresponde únicamente a los cubanos. Usted no tiene rencor, ¿eh? Ningún rencor. El rencor yo diría que ensombrece el alma y yo prefiero vivir con mi alma cristalina, prefiero vivir con mis brazos abiertos y pensando en el mejoramiento de la raza humana y en la felicidad futura de nuestra nación. ¿Y usted tiene rencor? No, yo estoy de acuerdo 100% con Ernesto. El rencor enferma el espíritu. Nosotros no podemos. Ernesto, usted que está aquí en Miami, ¿por qué no puede estar en Cuba? Absolutamente. ¿Tiene rencor? ¿Siente rencor? No. El rencor y el resentimiento y el odio no caben en un buen cubano ni en un buen cristiano. Por eso siempre he dicho que nadie puede ser comunista y cubano a la misma vez. Porque si usted es comunista, usted es la antítesis de lo que es un cubano. Usted es un anticubano. O sea, es como ser cubano y no saber bailar salsa, ¿no? Que no le gustan los tambores. Bueno, no se puede ser cubano y comunista al mismo tiempo, ¿no? Correcto. Pero en la Cuba del futuro, el Partido Comunista a lo mejor está en la oposición, tendría su periódico, su programa de televisión. No. Bueno, yo ahí difiero porque yo creo que nadie le presta dinero a quien no le paga. Pues vamos a empezar desde ya a diseñar y a prefigurar el país que queremos y que nos merecemos y que siempre debíamos haber tenido, ¿no? Así que muchas gracias por haber estado con nosotros gracias a ti por esta noche y gracias por eso decir delante de una cámara de televisión, yo no siento rencor. Eso me cuesta, a mí me cuesta asumirlo y yo no he pasado nada, pero en fin, hay que ser muy grande para decir esas cosas. Nosotros seguimos aquí, señores, con la ilusión por estandarte, porque reitero, ya viene llegando, ¿eh?
Fidel Castro, señores, aseguró en alguna ocasión que, y voy a citar textualmente, la revolución era tan verde como las palmas, pero enseguida la tiñó de rojo. A principios del triunfo revolucionario, muchos ciudadanos, como integrantes del propio ejército rebelde, se percataron del nefasto giro que iba tomando aquella revolución liberadora por la que lucharon. Y ante tal situación, desertaron o expresaron con diferentes manifestaciones su desacuerdo. El comunismo era capaz de toda barbarie, hasta el límite que manejaron quitarle a los padres la patria potestad de sus hijos y prefirieron salvarlos de esta doctrina por la vía Operación Pedro Pan. Fueron enviados 14.000 niños a Estados Unidos por un acuerdo humanitario organizado por la Iglesia Católica y el gobierno americano. Castro, que desde siempre fue totalitario, reaccionó ante los llamados gusanos con medidas drásticas y muchos de los que no estuvieron a su favor fueron fusilados o encarcelados, donde vivieron años soportando maltratos y vejaciones en las cárceles comunistas. Aquellos presos que nunca comulgaron con el régimen le llamaron presos plantados y sufrieron las mayores torturas. Otros que lograron escapar decidieron volver a alzarse a favor de una patria nueva. El Escambray y las propias sierras orientales fueron albergue de estos valientes hombres, dispuestos a dar sus vidas por derrotar el gobierno imperante. La falta de coordinación y dirección, sumado a la ausencia de alimentos y armamentos procedentes de los Estados Unidos, fueron factores que lamentablemente debilitaron estos movimientos. Finalmente, Fidel Castro organiza una ofensiva muy desigual en cuanto a correlación de fuerzas y envía miles de soldados del ejército rebelde a lo que fue llamado Limpia del Escambray, donde quedó desarticulado este movimiento. Otro grupo de cubanos que descubrieron las intenciones malsanas y represivas del nuevo gobierno decidieron exiliarse para derrotar a Castro, organizándose en Estados Unidos. Entre las acciones más importantes de los exiliados estuvieron los bombardeos aéreos a los aeropuertos de San Antonio de los Baños, Columbia y Santiago de Cuba el 15 de abril de 1961. Como era de esperar, Castro convocó a una movilización masiva que seguiría el cortejo fúnebre de los cubanos caídos en esa acción y manipuló el momento dramático para una vez más acusar al imperialismo de querer acabar con la isla, no con su gobierno. En una tribuna improvisada en 23 y 12, cerca del cementerio de Colón, Castro despide el duelo y aprovecha la ocasión solemne para darle carácter socialista a su revolución, principios que de antemano él y sus secuaces tenían previsto. A la vuelta, como Castro, los rusos y los americanos pusieron al planeta al borde de una guerra nuclear. Lo digo alto y claro porque realmente ya estamos saturados de la manipulación histórica. Casi medio siglo después, Bahía de Cochinos todavía hoy se percibe como un acto hermosamente quijotesco, eso sí, con un tufillo malsano e inquietante a traición de parte de quienes se suponían debían habernos echado una mano. El 17 de abril de 1961, un grupo de exiliados cubanos, apoyados por la Agencia de Inteligencia de Estados Unidos, invadió la isla de Cuba por Bahía de Cochinos. Hubo una operación muy importante, en lo que se llamó la Operación Pluto, que fue el conglomerado de todas las operaciones que se iban a celebrar en Bahía de Cochinos, que se llamó Operación Espejismo. Eso fue una operación que se realizó en la costa norte de Pinar del Río, un simulacro de desembarco con equipos electrónicos para tratar de dividir las tropas de Castro que estaban en el centro de la isla, parte hacia Pinar del Río y otra parte hacia Oriente, que era donde iba a desembarcar el comandante Nino Díaz, para que cuando la invasión llegara por la costa sur, por Bahía de Cochinos, hubiera menos oposición militar a ese grupo, que era el grupo principal que se iba a lanzar, ¿no?, para la liberación de Cuba. A mí me llamó mucho la atención en el momento que íbamos a salir hacia allá, que el entrenador de nosotros, el coordinador de las operaciones militares de la Agencia Central de Inteligencia, nos dijo unas palabras. Eso fue el día
16 por la mañana, nos dijo, aunque ustedes reciban órdenes de la Casa Blanca, no regresen, sigan adelante y hagan la operación. Esto es una operación muy importante y no puede dejar de hacerla. El principal objetivo era detener y derrocar el avance de la creciente revolución cubana, presidida por Fidel Castro. Eran alrededor de 1.500 valientes hombres que ofrecían sus vidas por la libertad de Cuba y fueron entrenados en campos militares de Centroamérica, donde crearon la Brigada 2506. Ese grupo inicial de la brigada al que yo pertenecí, éramos 64 hombres que fuimos escogidos y llevados a una isla en el Golfo de México, cerca de Fort Myers, llamada Yusepa Island. Esa era una isla que era un resort turístico que había sido alquilado por el CIA precisamente para dar comienzo a esta operación. Fuimos llevados allí este grupo. Después de un proceso que no voy a relatar ahora porque haría esto demasiado largo, fuimos escogidos para ser llevados a lo que habría de ser en los campos de entrenamiento de la brigada, que fue en las montañas de Guatemala. El primer grupo llegamos el 5 de julio de 1960 y con posterioridad empezaron a ser reclutados cubanos en Miami y en otras partes del mundo para engrosar lo que habría de ser esa fuerza de ataque. Tras días de navegación, durante la madrugada del 17 de abril se produjo el desembarco en Playa Girón y Playa Larga. Tuvimos 3 días navegando hacia Cuba. Nosotros llevábamos un radio, porque yo era cabo de escuadra, llevábamos un radio, todos los cabos de escuadra, y estábamos oyendo en el barco, oyendo las noticias de que estábamos bombardeando Colombia, en Santiago de Cuba, la Fuerza Aérea al lado de Colombia, de la base, y la de San Julián. Y yo estoy oyendo eso y navegando para Cuba diciendo, bueno, ¿cómo ya empezaron a bombardear? Si nosotros no hemos llegado. O sea, los 2 días, al día siguiente se para el bombardeo. Se para el bombardeo. Entonces dije, bueno, ¿pero esto qué cosa es? Cuando nosotros llegamos allí, llegamos casi a las 3 de la mañana. A las 3 de la mañana vinimos nosotros a desembarcar, como a las 11 de la mañana, ya los aviones de fiesta estaban arriba de nosotros, tirándolos. Y las lanchas de desembarco que fueron las que bajaron los camiones y los tanques, mi hermano era jefe de tanque, iba en un tanque, se encallaron, porque allí no había arena, allí lo que había era arrecife y coral. Eso es lo que había allí. Ellos habían dicho que allí que parece que la inteligencia de ellos, de los americanos, dijeron que aquello era una playa que era arena, y eso no era cierto. Horas después, las tropas de los combatientes comienzan a avanzar tierra adentro, con el objetivo de abarcar el mayor radio de la zona invadida, y así poder controlar las 3 carreteras de acceso al lugar. Mientras tanto, las fuerzas del gobierno de Castro detectaron ciertas irregularidades y rápidamente se corre la voz de alarma para que paulatinamente se fueran desplegando en la zona. Finalmente se inicia la batalla. Al final del día, la arremetida por parte de las fuerzas castristas fue tan grande que se marcaron considerables diferencias entre los contrincantes. El ejército rebelde atacó con toda su artillería y la intención de hundir los barcos que se suponía que protegerían a la brigada, acción que provocó que se vieran obligados a retirarse. Los hombres que ya estaban en tierra fueron desprovistos de equipos, municiones, alimentos y agua. Transcurridos 3 días de intensa batalla, los brigadistas comenzaron a perder el control. La escasez de municiones y la falta de apoyo aéreo por parte del gobierno de Kennedy sentenció a las tropas asaltantes. Todos mis compañeros de la Fuerza Aérea de Playa Girón, vamos a decirle así, te pueden atestiguar que el miércoles, cuando se corrió la voz de que la brigada había sido aniquilada por completo en los manglares allí alrededor de Playa Girón,
todo el mundo estaba desesperado. Todo era aparentemente porque se corrió de que la brigada estaba completamente aniquilada y que San Román ya estaba transmitiendo que lo estaban matando. Entonces parece que alguien en Washington pensó, bueno, si matan a toda la brigada y nosotros, ¿cuántos pilotos quedan? No, eran 42, pero quedan 20 y pico. Bueno, quién sabe si nos hacemos los 20 y pico, no hay testigos. Una cosa estúpida, por completo estúpida. Por supuesto, Fidel Castro pensó igual aparentemente y empezó a enseñar en la televisión cubana a las 1 y pico de la tarde o las 2 de la tarde, empezó a enseñar tropas y tropas nuestras cogidas, muertas de hambre, muertas de insolación y sin armas, que también las sacaron de los pantanos, y Fidel nos dio de no matar a la gente, porque él también quería enseñar de que éramos cubanos enviados por el CIA. Nos dijeron que íbamos a ser fusilados, nos pararon en el costado de una casa de Playa Girón, y en el momento en que estaban ejecutando los mandos para el fusilamiento, llegó el comandante René de los Santos y dijo en esta frase: el caballo no quiere que maten a ningún brigadista. Y gracias a Dios aquí estoy cumpliendo y haciendo el cuento de esta anécdota. El trágico acontecimiento termina con un centenar de muertos y la captura de unos 1.100 soldados, hecho que determinó una victoria pírrica para la nueva dictadura impuesta por Castro. Al otro día nos mandaron a regresar para la playa porque ya no había con qué armamento, con municiones para tirar, y tuvimos que replegarnos para la playa. Cuando llegamos a la playa, ahí estaba el jefe de la brigada hablando con el portaavión o con no sé con quién, con un barco, pidiendo que nos ayudaran, que nos mandaran municiones. Y que ellos dijeron que nos podían sacar de ahí, evacuar, y él dijo que no, que lo que queríamos eran municiones para seguir peleando. Entonces él ahí se cayó en la madre de los americanos y le entró a tiro al radio y dijo, ¿sabe quién puede? Ahí fue donde todo el mundo empezó, entonces por el camino mejor. Yo me fui con mi hermano en el tanque y ahí nos dieron un bazucazo al tanque y dieron a 8 de nosotros, entre ellos y mi hermano. Tuvimos 3 días ahí más o menos en el monte y de ahí tuvimos que salir y entregarnos por el problema que te conté del hermano mío. Y de ahí nos llevaron para la playa, pasamos, habían 2 hileras de milicianos a ambos lados y nosotros por el medio escupía, todas las malas palabras, vida y por haber, y nos vamos a fusilar y eso, pero no pasó eso. Y de ahí dormimos la noche ahí y al otro día por la mañana nos sacaron en camiones para La Habana. Esta acción fue distorsionada por los medios comunistas dentro de la isla de Cuba, país totalmente desprovisto de otra información que no fuera la difundida internamente, y se manejó que el objetivo de la Brigada 2506 atentaba contra la soberanía de la patria. Puede que yo no estuviera aquí haciendo el cuento ni usted del otro lado escuchándolo. Nos ocupamos ahora de los días de octubre que realmente estremecieron al mundo. Una de las mayores crisis de la historia, donde el mundo estuvo al borde de una guerra nuclear, fue sin duda la crisis de octubre de 1962, entre Estados Unidos y su principal rival, la desaparecida Unión Soviética. El conflicto se origina por la decisión del Partido Comunista Soviético de apoyar directamente al gobierno revolucionario cubano por el reciente ataque de Bahía de Cochinos. La desaparecida potencia rusa vio en Cuba y en su demente líder el punto idóneo para un foco de expansión comunista y prosoviética en América. También por su cercanía a Florida, era favorable una base militar para poder amenazar a los Estados Unidos. El líder soviético Nikita Khrushchev y su gobierno decidieron asegurar la isla con la instalación de bases de misiles con capacidad para alcanzar a Estados Unidos y dispuestos para lanzar cohetes nucleares. La instalación fue descubierta por las fotografías de un avión estadounidense U-2. Kennedy, quien era presidente en turno, decidió crear un cerco alrededor de la isla para evitar que llegaran los misiles nucleares procedentes de la URSS.
A pesar de que Khrushchev dirigió un mensaje a Kennedy advirtiendo que los misiles no serían desviados, finalmente, después de continuas negociaciones secretas, los barcos alteraron su ruta, evitando la cercanía a la isla. Y el presidente ruso propuso a Kennedy el desmantelamiento de las bases soviéticas de dichos misiles en Cuba. Parte del acuerdo fue la garantía de que Estados Unidos no invadiera la isla. Fuentes que vivieron ese peligroso momento aseguran que a Castro lo excluyeron de la mayoría de las negociaciones entre los mandatarios, porque insistía demencialmente en protegerse con armamento nuclear sin medir las consecuencias. A pesar de tanto secretismo, de tanta boca callada, de tanta ventana clausurada, la verdad ineludiblemente aflora desde los rincones más oscuros. Desde aquel fatídico enero de 1959, en que un grupo de barbudos se adueñaron de la paz y la tranquilidad del pueblo de Cuba, la isla se ha visto envuelta en una guerra sin tregua contra todo el que esté en desacuerdo con la dictadura impuesta. Mucho antes de su triunfo, Fidel y su camarilla impusieron un régimen de torturas y asesinatos insaciables que aún hoy no termina. Desde 1959 se llevaron a cabo una serie de ejecuciones. Raúl Castro, en las 2 primeras semanas del año 59, fusila a 273 personas allí mismo en Santiago de Cuba bajo su juicio, y de ellos más de 100, los del día 12 y el día 13 de enero, son sin juicio. A tal extremo que el arzobispo Enrique Pérez Serantes, el mismo que le salvó la vida a Fidel Castro cuando el ataque al Moncada, llegó a pedir una misa para que se detuvieran las sangrientas matanzas. Los castristas llegan a poder en el 1 de enero del 59 y prácticamente desde el 1 del 2 de enero empiezan los fusilamientos, tanto en Santiago de Cuba como en Santa Clara con el Che Guevara. El Che Guevara primero llegó a Santa Clara y tomó a Santa Clara y empiezan ahí. Y yo tengo que en el año 1959 los castristas fusilaron a 1.360 personas. ¡Qué barbaridad! Primordialmente eran los oficiales de Batista, todavía no habían comenzado a fusilar a otros que no fueran los oficiales de Batista. Muchos de los que fueron llevados a los tribunales eran sentenciados sin previo juicio, y aquellos que gozaron de la suerte de ser juzgados no contaban con garantías legales de ninguna índole. Eran utilizados además como ejemplo de escarmiento para el resto de la población, haciendo públicas sus condenas y difundiéndolas a través de los medios de comunicación del país. Entre los casos más famosos se encuentran el juicio realizado en la Ciudad Deportiva al comandante del ejército de Batista, Jesús Sosa Blanco, y los fusilamientos ante las cámaras del coronel Cornelio Rojas. Cuando Che Guevara entra en Santa Clara, se dirigió al regimiento Leoncio Vidal, que estaba destacado mi padre, el coronel Cornelio Rojas. Él ejecutó a mi padre ante el pelotón de fusilamiento sin previo juicio. Nunca hubo juicio, ni nos avisaron a sus familiares para nada. Ya ellos tenían previamente preparado una buldoza con un hueco, con un hoyo, y ahí en ese hueco lo tiraron y con la buldoza lo aplastaron, lo enterraron ellos mismos así, le echaron tierra y lo aplanaron. Ese cadáver no se lo dieron a nadie. Y del teniente de Espagne. A estas les continuaron los llevados a cabo por el Che Guevara en la fortaleza de la Cabaña, seguidas de la enigmática desaparición de Camilo Cienfuegos y otros muchos dirigentes de la revolución que misteriosamente se quitaron la vida.
Los espías cubanos que ha infiltrado el gobierno en el mundo y especialmente en Estados Unidos también han provocado miles de muertes. En el año 92 conozco a lo que después me entero, a quien yo después me entero que es un espía castrista que estuvo viviendo conmigo, estuvimos casados, o sea que estuve durmiendo con el enemigo, literalmente. Como resultado, yo pienso que lo que hizo Juan Pablo Roque, lo que le dirigió La Habana a hacer, y que es meterse en mi vida, en convivir conmigo, casarse conmigo, etcétera, para mí me costó más de 10 años de mi vida. Además de poner en alto riesgo la seguridad nacional. Definitivamente la actividad del espionaje y del servicio de inteligencia cubano alrededor del mundo, y en especial en Estados Unidos, ha puesto más de una vez en peligro la seguridad nacional de Estados Unidos, país libre y democrático. Yo tengo algunos ejemplos. Por ejemplo, yo trabajé directamente casos de infiltración y de penetración en campos y en compañías de alta tecnología como Advanced Micro Device, individuos que se robaban la tecnología muy sofisticada, a tal punto que Cuba no la podía usar. Fidel Castro se la vendía a países como Corea del Norte, como Irak, se le entregaba a Alemania, en aquel tiempo comunista, y a la Unión Soviética. Y definitivamente eso era una tecnología de aplicación militar. Muchas de esas tecnologías son las que se aplicaban para fabricar computadoras o misiles. Y eso es una muestra de cómo el Servicio de Inteligencia cubano durante este tiempo, y el gobierno cubano en particular, ha puesto en riesgo la seguridad nacional de Estados Unidos. Entre los años 70 y 80, las llamadas misiones internacionalistas se convirtieron en práctica común y obligatoria. Absurdas misiones que consistían en enviar a la muerte a cubanos inocentes a otras tierras. Yo tengo 11.200 o 300 cubanos muertos en misiones internacionales. La primera misión internacional, que la gente no habla, ocurre en el año propio 59. Para abril o mayo del 59 ocurre una invasión a la República Dominicana en que van 300 personas, 200 eran cubanos y 100 dominicanos, allí a Santo Domingo, y son derrotados por completo por las tropas del general Trujillo, y no queda, yo creo que quedaron, de los 300 que fueron, quedaron 3 o 4 vivos. Las madres cubanas lloran a sus hijos desaparecidos y todo el país llora con ellas, porque de alguna manera, huyendo de la isla, todos podríamos haber terminado reducidos a un cadáver más, a un número más. He aquí cómo Fidel Castro se las arregló para hacer política con nuestros muertos más queridos. Una de las armas políticas que Castro ha utilizado para negociar con el gobierno de Washington ha sido transformar los problemas internos en conflictos internacionales. Lejos de estructurar un sistema de visado como en cualquier país del mundo, el éxodo masivo, como el que se produjo por Puerto de Camarioca en 1965 o por el Mariel en el 80, fue implantado como una prueba de fuerza para demostrar que lograban desestabilizar las leyes migratorias norteamericanas. Otra de las razones de la migración masiva es que además funciona como una válvula de escape cuando la presión social se eleva. Un hecho memorable que demuestra el nivel de desespero al que ha estado sometido el pueblo cubano fueron los acontecimientos de la Embajada de Perú, que en 1980 albergó en un reducido espacio a más de 10.000 personas que intentaban salir del país. Como era de esperar, la respuesta prepotente del gobierno del tirano fue mantener a aquellas personas hacinadas durante días sin permitirles un salvoconducto de salida. Ante el descontento general y un posible estallido social provocado por la situación, Castro, una vez más, abre el puerto del Mariel y anuncia que dejará salir de la isla a todos los que vayan a buscar procedente de Estados Unidos. Yo desgraciadamente me encontraba preso en la prisión de Guanajay cuando el éxodo de Mariel, y abrieron las cárceles, y para mí fue extraordinario porque fue doble libertad, no solo salir de la prisión, sino salir también para los Estados Unidos. Llegar aquí a los Estados Unidos fue
algo deseado toda la vida que nunca había podido ser. Lo que menos me imaginaba yo que Fidel Castro se iba a volver loco y iba a abrir las prisiones, ¿no? El puente marítimo fue impresionante y viajaron a las costas de la Florida más de 100.000 cubanos, pero no todos fueron reclamados por familiares. Castro, en otra de sus sucias e inmorales acciones y en venganza a una situación que se le fue de las manos, limpió las cárceles civiles y envió a muchos delincuentes por esa vía. Otra válvula de escape la produjo en 1994 el hundimiento por guardafronteras comunistas del remolcador 13 de marzo, en el que perdieron la vida 41 personas. Tenemos que poner a Colomé Ibarra, que fue el que dio la orden que los hundieran, lo tenemos que poner en juicio enseguida que lleguemos a Cuba. Lo preferible es mandarlo a La Haya, que sea juzgado por una corte internacional y se pudra en prisión 30 a 35 años, como está ocurriendo con la gente de Slobodan Milosevic y toda esa gente. Porque yo tengo miedo que si nuestra gente llega allá y tiene que juzgar a Colomé Ibarra no hay quien lo salva. Si lo tenemos que juzgar mis compatriotas, ¿no? Lo preferible es que se le mande a La Haya y que pase allá 35 años en la cárcel. Esto motivó sublevaciones en la población y el gobierno permitió que quien deseara salir de la isla podía hacerlo con sus propios recursos, y así surgió la crisis de los balseros. Y esa es la más cruel de las escapatorias que practican los cubanos, la que desde los inicios revolucionarios, sin importar el sexo ni la edad, se tiran al mar en embarcaciones precarias que generalmente no aguantan los embates del estrecho de la Florida. Algunos muy afortunados han llegado a tierra, otros menos afortunados han sido interceptados por los guardacostas y deportados a la isla. Y los peores casos terminan sus vidas baleados por sus perseguidores comunistas. Tengo yo la lista, la calculé yo, de 127 balseros que son asesinados tratando de salir de Cuba. Les tiraban con ametralladoras mientras ellos estaban en el agua tratando de llegar a sus balsas, ¿ok? En otras ocasiones salen las lanchas torpederas esas cubanas y les tiran con ametralladora también a los que ven en las balsas, o los chocan con ellos. Acuérdate que las lanchas torpederas esas son de acero, así que chocan con una balsa y la balsa se... Pero además encontré en la parte de Jaruco, de Santa Cruz del Norte, allí en la provincia de La Habana, ellos tienen aviones que les tiran sacos de arena de 1000 libras para que le caigan a la balsa, entonces la balsa se hunde y se mueren todos. En el metalenguaje del castrismo, esa palabrería que convirtió la vida de la isla en un auténtico invento, se le llamó periodo especial. Los cubanos que lo padecieron, que lo padecimos, lo asociarán siempre con uno de los periodos más terribles de sus vidas, porque fueron los años en que el hambre nos daba a todos los buenos días y también las buenas noches. La Unión Soviética, cuando figuraba en el mundo como una potencia, tenía como sustento una política expansionista. La isla de Cuba fue un punto de especial interés por su posición geográfica privilegiada, primero por la cercanía con los Estados Unidos y segundo, para ser elegida como foco de divulgación comunista hacia los países latinoamericanos y también africanos, como las tropas enviadas a Angola, Etiopía, Mozambique, Nicaragua o El Salvador, entre otros países. Dentro de los acuerdos políticos estaban incluidas promesas económicas. La potencia suministraba desde el petróleo hasta el producto más elemental para ser repartido de forma limitada entre los cubanos. Esta medida intentaba suplantar los desastres económicos provocados por Castro. Con la caída del comunismo en Europa, Cuba se vio sumida en la más denigrante miseria.
quedando demostrado que en la isla no existió desarrollo económico por casi 3 décadas, a pesar de su intento por culpar el bloqueo impuesto por los Estados Unidos. No podíamos cruzarnos de brazos. El llamado periodo especial fue una de las consecuencias de una total falta de economía dependiente de un proveedor. Estamos en periodo especial, un periodo difícil, un periodo uno de los más difíciles de nuestra historia. ¿Por qué? Porque no hemos tenido que quedar solos frente al imperio, solitos. Vale destacar que con este periodo, como todos los anteriores, no se vio afectada la clase dirigente y los altos militares del gobierno. Pese a todas las barbaridades que hemos hecho, que hemos perpetrado en la historia del mundo, pese a todo el bestiario que podríamos llenar con todas las cosas que hemos hecho los hombres de la tierra, muy poca gente en esta vida ha podido ver el fusilamiento de su padre una y otra vez. Blanca Rojas, buenas noches. Buenas noches. Esas imágenes terribles a las que yo aludo, buenas noches para el resto también, por favor, pero voy a empezar con Blanca. ¿Las ha visto usted muchas veces? Sí, muchas veces. He estado sentada en la sala de mi casa mirando el televisor y de repente me ponen, me digo, otra vez fusilando a mi padre. O sea, lo han fusilado muchas veces ya. Muchas veces lo han fusilado. ¿Quién era su padre y por qué lo fusilaron? Mi padre era el coronel Cornelio Rojas, destacado en Santa Clara, en el regimiento Leoncio Vidal. Fue fusilado el día enero 7, sin juicio ninguno, ejecutado ante el paredón de fusilamiento. ¿Usted está a favor de la pena de muerte? Bueno, si la persona se lo merece de verdad, como ese asesino de Fidel Castro y todos los que le siguen, sí. ¿Su padre quién era? Mi padre era un coronel de la policía. ¿Pero cómo era como persona? Como persona era un... Bueno, yo soy su hija, figúrate. Para mí era la persona... Como padre era lo más grande de la vida para mí. Si hubiera habido un juicio, por lo menos usted... Bueno, eso era lo que yo hubiera querido. Porque este hombre lo fusiló. Él tenía que haberle hecho un juicio. No se le hizo ningún juicio a mi padre. Sí, fue fusilado porque él tenía que, según ellos, tenía que pagar. Como era el jefe, pues... El Che llegó allí y estaba sediento de sangre y lo mandó a fusilar. Ana María Martínez, mucha gente que tampoco ha tenido un juicio y lo merece, ¿no? Muchísima. ¿Está pensando usted sí, por supuesto, en su karma, en su caso, no? Sí, pero a todo el mundo le llega su día. Eventualmente yo creo que esa persona está viviendo un castigo y pues yo creo que eso es lo peor que hay, que tiene que vivir con su conciencia, que tiene que vivir con las consecuencias de lo que hizo y tengo entendido que está pagando un precio. Ya. Señor Gutiérrez, de la Brigada 2506. Sí, señor. Hablando de la gente que merecía un juicio y que no lo tuvo, usted tiene algo que contar que es digno de una novela. La persona que intentó matarlo, usted tuvo en sus manos la posibilidad de desaparecerlo. Exactamente. Y usted no lo hizo. ¿Por qué no lo hizo en ese momento? Esa persona no es el hecho de que me haya dado el balazo que provocó mi captura, porque estábamos en un combate y yo estaba tirando también. ¿Año? ¿Qué año era eso? 19 de marzo de 1961. Ya. Pero me intentó rematar en el suelo y el fusil se le encasquilló. Posteriormente me iba a vejar al hospital militar donde yo estaba recluido y cuando el 23 de abril me llevan a juicio pidiéndome la pena de muerte, hizo todo lo posible porque me fusilaran. De hecho, usted, su pena de muerte se conmuta una hora antes de que se cumpliera, ¿no? La ejecución iba a tener lugar a las 9 de la noche en el campo de tiro de Limonar, provincia de Matanza. Y a las 8 de la noche llegó una orden de a quien yo llamo el innombrable, suspendiendo provisionalmente todas las ejecuciones en Cuba.
La razón de esa suspensión fue que ya mis compañeros de la brigada habían empezado a caer masivamente, y hubo una serie de países latinoamericanos que, pensando que él iba a fusilarlos, intercedieron. Y eso da lugar a que él, a las 8 de la noche del día 23 de abril, dé una orden suspendiendo provisionalmente todas las ejecuciones. Pero fíjense usted lo que son las cosas. Después, el hombre que en el campo de batalla intentó matar a este señor, incluso a sangre fría, después cae en desgracia y comparte en prisión. Sí. ¿No? Y sí. Usted tiene la posibilidad de salir de ese hombre. Exactamente. 2 años después, encontrándonos en el presidio de Isla de Pinos, me hallaba yo en la circular número 1, y vamos a hacer la aclaración de que entre las 4 circulares de Isla de Pinos manteníamos un contacto constante a través de señales de clave Morse. Me llaman un día y me dicen que de la circular 4 querían consultarme y enseñarme algo. Cuando me asomo a la ventana, veo la circular 4 en una ventana que es desde donde estaban transmitiendo, como una persona pegada a los barrotes. Y me dicen, ¿sabes a quién tenemos aquí? A Manín, que así se llama, o se llama el personaje. ¿Quieres que lo tiremos del 6º piso? Y mi respuesta en ese momento, hay quienes no lo entienden, hay quienes me lo critican. Yo creo que hice lo que debía haber hecho en ese momento, de lo que mi conciencia me indicaba. Les prohibí de que lo tocaran. Señor Armesto, ¿es la vida la que es así o somos los hombres los que somos así? Quiero decir, estamos hablando de personas que no fueron sometidas a juicio, unos lo merecen, todo el mundo merece un juicio de todas maneras, unos lo merecen más que otros, obviamente, por las cosas que han hecho. Ahora, en el caso de lo que hemos hablado en este programa de ayer a hoy, todo eso, ¿qué se puede hacer el día después, en la nueva Cuba, con casos como estos? Porque esta gente no va a perdonar, esta gente no va a olvidar. Ningún ser humano está condenado por el destino a comportarse de una manera poco ética o inmoral o criminal. ¿Y entonces qué hay que hacer? Eso es algo que nosotros mismos escogemos. Dios nos da la libertad para hacer el mal o hacer el bien. Pero si quitamos a Dios, sí, y al diablo también, ¿con qué nos quedamos? Nos quedamos con no me responda ahora. Regresamos enseguida con eso. ¿Cómo no? Una pregunta incómoda, pero todas las preguntas deben tener respuesta en esta vida, ¿no? O si no, ¿qué? Regresamos en nada. Una señora que vio fusilar a su padre, que está en los archivos, que todo el mundo ha visto también. Una mujer que hipotecó su vida prácticamente por un hombre que al final resultó ser un traidor de todo tipo, que hasta el otro día estaba tomando ansiolíticos. Una vida que ha estado realmente hipotecada. Y un señor que le perdonó la vida al hombre que intentó matarlo. Y son 3 historias de cubanos que pueden multiplicarse por miles y miles. El señor Armesto, que en algún momento a veces tan contundente en sus decires, por otro lado a veces también me parece como muy utópico, como muy... No es utópico. El pueblo cubano es, de hecho y de por sí, un pueblo de gran nobleza. Un pueblo que ha tenido una capacidad inmensa de sufrir torturas y sobre todo traiciones indecibles. ¿Pero qué vamos a hacer el día después? Nosotros entendemos en lo profundo de nuestro ser que para poder renacer, para poder resucitar como nación, necesitamos que nos concentremos en el futuro, en el porvenir, en el mañana. Y entendemos también que vivir estancado en el pasado no nos va a beneficiar en nada. Señora Blanco, ¿usted puede entender eso? No, yo no estoy de acuerdo con la tesis de él. Él habla así porque seguramente que a él no le fusilaron a un padre. Si a él le llegan a fusilar a un padre, yo creo que él no puede hablar de esas cosas. Ana Margarita, ¿usted puede entender eso?
Sí y no. Yo quiero justicia. Yo quiero justicia no solamente para mí, para todos los cubanos. Pero yo creo que él entiende eso también. Sí, yo creo que él cree en la justicia. Y los culpables deben de pagar y deben de ser ajusticiados. A ver, el señor Izaguirre, que le perdonó la vida al que intentó matarlo, ¿usted puede entenderlo? Sí, yo lo entiendo. Pero es que debemos deslindar lo que es la justicia necesaria, que habrá que hacerla en Cuba, de lo que es el odio y la venganza. Porque con el odio y venganza no se va a ningún Yo creo que lado. con el odio y la venganza caeríamos de nuevo en una situación de injusticia similar a la que está nuestra patria atravesando a través de 47 Porque el odio y la años. venganza es la que... El odio y la venganza, empezando porque el odio y la venganza a quien perjudica mayormente es a quien lo siente, sin lugar a dudas. Sí, porque a veces el odiado no se da cuenta. Se le resbala. Exactamente, sin lugar a dudas. Ahora, eso no está reñido, como decíamos anteriormente, con que en Cuba sea necesario aplicar la justicia. Todos aquellos de que hayan manchado sus manos de sangre, todos aquellos que hayan humillado, que hayan vejado a personas en nuestro pueblo, esas personas tienen que enfrentarse a una justicia real. Señor Alberto, y la gente que diga, llegado el caso, cuando llegue el momento de pasar cuenta, de revisar lo que se ha vivido y lo que se ha padecido, la gente que diga, me disculpo, me hago el harakiri, que es tan común ahora en la sociedad moderna, que las celebridades hacen y deshacen y después dicen, pido perdón, I feel guilty, no pasa nada. ¿Qué se le va a decir a esa gente? No es justo ni ético para nosotros en el exilio dictarle pautas al pueblo cubano intramuros en lo que tiene, debe o puede hacer el día de mañana después que caiga el régimen castrista. No es justo que nosotros les digamos lo que tienen que hacer. Hay que respetar la decisión y lo que hagan los que han tenido que pasarse allí estos casi medio siglo de opresión brutal y de terrorismo de Estado, y hay que respetar esa decisión. Si es la decisión de ellos colgar a esa gente de un poste de la luz, no es, yo no soy, Eladio José Armesto no es nadie para ir a criticarlos a ellos, porque yo he estado comiendo jamón en Miami mientras ellos estaban comiendo piedras en Cuba. Luego entonces yo no digo de que hay que olvidar, ni tampoco propongo de que hay que perdonar. El perdón es algo que uno hace a título individual, personal, el que no pueda a título y el que de no, país. claro. Los que han cometido delitos contra la sociedad pueden ser perdonados por el que sufrió el delito directamente, pero tienen que ser castigados por la sociedad para que exista respeto a la ley y un orden y un Estado de Derecho verdadero. Señora Rojas, nada le va a devolver a su padre, pase lo que pase. No, nada me va a devolver, pero yo no puedo perdonar, ni olvido, ni nada, y justicia sí, que tiene que haber una justicia. Aquel que mató, aquel que hizo, aquel que acabó, hay que... Borrón y cuenta nueva, nada. No, para nada. Para nada. Ana Margarita, ¿y usted se va a enamorar de nuevo? Pero claro, una mujer guapa sí tiene que enamorarse de nuevo. Siempre hay una segunda oportunidad, ¿cómo que no? Para eso no hay comentarios. ¿O ya está enamorada? No, de mi nieto. Sí. ¿Qué edad tiene? 3 añitos. Es una edad chulísima. Señor Izaguirre, ¿y usted también tiene nietos? Yo tengo nietos también, 2 nietos. Y el señor Alberto también, aunque tiene baby face, pero también tiene nietos. Ahí hay años, ¿no? Sí. No digo porque no hemos puesto como muy trascendente, porque estamos hablando de un tema muy serio. Mis hijos y mis nietos han nacido en Estados Unidos. A eso iba. Pero todos dicen que son cubanos. Porque yo les he enseñado que hay cubanos nacidos en Cuba y cubanos nacidos fuera de Cuba. Y hay quien nació en Cuba y no es cubano, es anticubano. Y como prueba está el innombrable. Pero quiero decir que a eso iba. Son personas que han hecho su vida aquí, mal que bien, con todo lo que han pasado, ya tienen sus nietos. A sus nietos les gusta el congrí, la yuca con mojo y todo. Y en ellos está de alguna manera lo que puede llegar a ser el país el día de mañana. Bueno, en todo caso, buenas noches para ustedes y buena suerte. Cordial. Y un beso grande para todos los nietos. Gracias. Muchas gracias, Blanca. Y ojalá no tenga que ver más esas imágenes. ¿Ok? Por primera vez en la historia, a punto de cumplir 80 años, y supongo que muy a su pesar, Fidel Castro ha tenido que delegar el poder. ¿Qué va a pasar en Cuba cuando Fidel Castro muera? Aunque se muera Fidel, la vida va a seguir igual. Cuba se va a lanzar en una fiebre de reconstrucción y de mejorar el estándar de vida de todo el mundo.
Yo me imagino que va a haber sangre, van a haber juicios, o van a huir todos. O sea, no me imagino que se van a escapar todos. La muerte del tirano Fidel Castro representa para el pueblo cubano una nueva oportunidad de renacer como república, como nación. Cuba no va a tener grandes cambios de inmediato. Y yo no lo veo de esa manera, porque ellos crearon no solamente una generación de relevo, sino que tienen simplemente un sistema ya establecido en los cuales los que han sido hasta ahora los grandes ladrones y delincuentes de la República no pueden permitir bajo ningún concepto que les cambien la posibilidad o que quizás los vayan a enjuiciar o los vayan a recriminar. Cuba tiene un futuro brillante, sobre todo si el exilio cubano y el pueblo cubano nos unimos. Yo me siento que mi nacionalidad cubana está dividida. A veces no me siento cubano viendo las barbaridades estas, ¿no? Y tiene que haber un proceso de que todos nos podamos sentir que somos parte de la misma nación.